Buenas noches a todos. Para mí es todo un honor poder presentarles el cartel psicoanálisis. Lo he denominado metapsicología del inconsciente. Mi trabajo va encaminado a dar los argumentos lógicos e históricos que posicionaron a la teoría del inconsciente como una teoría, como una fuerza y desarrollo conceptual terminológico de un saber, en este caso del psicoanálisis como un corpus teórico. Primero, históricamente, hay que tomar en cuenta que el psicoanálisis viene de una larga tradición, que es la teoría del alma. Para Aristóteles, la esencia del alma humana radica en el problema metafísico de lo que se denomina el alma. Esta es descrita primero por él como una entelequia del cuerpo, una manifestación esencial de lo material, un dualismo, con una capacidad de la racionalidad. Las facultades que le atribuyen son la función nutricia, lo sensible y sobre todo lo racional. El alma humana es racional. Estas características la da debido a que piensa que la vida es un movimiento y un desarrollo hacia la perfección. Por consiguiente, el alma humana que describe Aristóteles será una potencia y estará encaminada hacia su perfección. El alma humana tiene una consideración teleológica hacia la eudaimonía. Esta eudaimonía es la teoría de Aristóteles sobre la felicidad. Cabe aclarar que el sentido de la eudaimonía a la que se refiere, primero, difiere mucho a la concepción actual de felicidad, tiene otras connotaciones históricas, pero sobre todo hace referencia a la realización plena del ser viviente, a una actividad humana que emprende y contempla la búsqueda de la verdad. Si Aristóteles entiende que el alma humana se caracteriza por la racionalidad, es porque la voluntad es lo más propio del deseo humano, encaminado a encontrar esta felicidad, mediante la contemplación intelectual de la verdad. No obstante, Aristóteles también acepta que en el ser humano existen otro tipo de fuerzas de tipo irracional, que no pueden ser capturadas por la racionalidad y que llevan a obstaculizar muchas veces el desarrollo de la meta vital. Así, Aristóteles en su tratado sobre la alma humana dice que el principio motor y por tanto el único es el objeto deseable. Y es que si los principios que mueven son dos, el intelecto y el deseo, será que se mueven en virtud de una forma común. Ahora bien, la observación muestra que el intelecto no mueve sin deseo. La volición es desde luego un tipo de deseo para Aristóteles. Y cuando uno se mueve en virtud del razonamiento, es que se mueve en virtud de la volición. El deseo, por su parte, puede mover contraviniendo al razonamiento, ya que el apetito también es un tipo de deseo. Lo irracional en la dialéctica. Esta visión racionalista de lo humano, desalojará a todo lo que represente lo irracional. Así, esto constituye una contradicción para el proyecto de la ilustración. Cabe aclarar que el proyecto de la ilustración valora mucho la parte racional de las personas. Así, emergieron varias instituciones, sobre todo instituciones al hacinamiento encaminadas a separar lo irracional de lo normal. Esto lo supo leer bastante bien Freud cuando plantea la existencia del inconsciente como una fuerza motora y anímica del ser humano. Freud llega a señalar que los fenómenos histéricos que empiezan a ser objeto de su observación en la Edad Media pudieron fácilmente haber sido considerados como posesiones demoníacas. Por consiguiente, para la modernidad, el planteamiento de un causalismo psíquico fundamentado en el inconsciente constituyó una verdadera herida narcisista. El quiebre epistemológico que provoca el nacimiento del psicoanálisis, si bien se asienta sobre antiguas doctrinas metafísicas del alma humana, su edificio conceptual fundamentará sobre todo en la propuesta existencial de los pensamientos inconscientes.
La validación empírica de lo inconsciente no se encontrará establecida necesariamente en lo anatómico, la red extensa que plantea Descartes, sino en el campo de la vida afectiva del sujeto. La intuición lógica de Freud le permite ubicar las causas inconscientes del psiquismo cuando analiza sus muy conocidos casos clínicos. Esto, por ejemplo, se puede apreciar en el estudio que hace sobre la enfermedad nerviosa de la señorita Elisa de von Ehrenberg, cuando nota una sutil reacción gestual que no concuerda con las sensaciones analgésicas que la iba produciendo a su paciente. Así, Freud comenta sobre este caso: el gesto no armonizaba con el dolor que supuestamente era excitado por el pellizco de los músculos de su piel. Probablemente concordaba mejor con el contenido de los pensamientos escondidos tras ese dolor que uno despertaba en la enferma mediante la estimulación de las partes asociadas a ellos. Estos fenómenos han sido ampliamente descritos por Freud en sus historiales clínicos y dan cuenta que el aparato psíquico que lo denomina son procesos que necesariamente suelen estar enfocados por la luz de la conciencia. Para unificar todos estos procesos de la vida anímica que funcionan en un sujeto, Freud da un corpus teórico al que lo denomina como metapsicología, cuyo concepto cardinal que aborda es el problema de la representación inconsciente. Por tanto, en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños, Freud, a partir del análisis del fenómeno del sueño, propone un sistema primero tópico, es decir, un sistema de lugares, de localidades psíquicas, que no tienen una representación anatómica en un lugar determinado. A este esquema, coloquialmente se lo ha denominado como el esquema del peine. Esta representación gráfica que propone Freud está compuesta principalmente por lo que Freud denomina como huellas mnémicas, que son tipos de representaciones sobre el problema de la cosa y de la palabra, una larga tradición kantiana. Al respecto, Alain Granville comenta que el principio que organiza estas representaciones, cosa y palabra, es sobre todo el sentido. Así, el inconsciente será la sede de las representaciones cosa, de la percepción cosa, cuyo sentido se establecerá en el proceso primario que lo denomina, mientras que los procesos preconscientes e inconscientes funcionarán por las representaciones de la palabra, que se encuentran caracterizados por el sistema secundario. De esta manera, se deduce que lo consciente e inconsciente no son dos instancias ajenas a sí mismas, sino dos formas de funcionamiento de lo mismo, del sistema psíquico. Para Freud, el afloramiento de la vida anímica inconsciente constituye totalmente un contrasentido para la lógica consciente, pues los principios que lo comandan suelen estar basados sobre todo en la incertidumbre del sistema, en la incertidumbre en el aspecto lógico, es decir, Freud habla como el síntoma es un absurdo. Así, el inconsciente se caracterizará por este principio que es la ausencia de contradicción. Por tanto, pueden convivir e interactuar perfectamente en el inconsciente dos fuerzas pulsionales opuestas. Y cito literalmente: dentro de este sistema no existen grado de negación, no existe duda ni grado de certeza. Por tanto, es introducido solo por el trabajo entre la censura, entre el inconsciente y el preconsciente. Como consecuencia de este primer principio que denominó Freud, deduce que hay una libre movilidad de las representaciones en la vida inconsciente de las personas. Hay una condensación y un desplazamiento, y este será el lenguaje del inconsciente. Serán las maneras de organización lógica del funcionamiento del inconsciente. Por último, el sistema se encuentra regido por la atemporalidad del sentido. Si el funcionamiento primario propio del inconsciente es inaccesible por vías directas al conocimiento consciente, es un problema nociológico que lo aborda desde el aspecto lógico. También queda por describir cómo Freud verifica sus hipótesis. Para Granville, una forma de entrar en relación con lo inconsciente es mediante el contexto de la cura analítica, pues en el análisis de la transferencia en los casos clínicos, Freud va a situar la verificación totalmente experimental que pretende aportar a la hipótesis del inconsciente, es decir, mediante el análisis algo se moviliza. Además agrega que el propio Lacan dirá que la transferencia puesta en acto de la realidad es lo inconsciente. Por consiguiente, la relación entre los sistemas, si bien es de tipo tópico, añade que la lectura psicológica debe incorporar una relación entre lo dinámico y lo económico.
Por tanto, cito literalmente a Freud, propongo que cuando consigamos describir el proceso psíquico en sus aspectos dinámicos, tópicos y económicos, a esta exposición de conceptos se lo denomine metapsicología. Muchas gracias.